Vamos al principio de todo, ¿no? Vamos a ir antes del accidente. O sea, vosotros, ¿quiénes erais? ¿Quién formaba parte de ese vuelo? ¿Por qué cogéis un avión, si no me equivoco, de Uruguay a Chile? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, era un poco exalumnos del colegio que jugábamos rugby y bueno, y generalmente jugábamos contra los países vecinos, jugábamos contra Argentina, jugábamos contra Brasil, jugábamos contra Chile. Ese año nos tocaba ir a jugar a Chile porque alternábamos, al otro año venían los chilenos para Uruguay y siempre habíamos ido en ómnibus, que es un viaje largo como de 2 horas, una cosa así, 2 días, perdón. Y entonces el capitán del equipo de rugby consiguió con la Fuerza Aérea Uruguaya contratar un avión muy barato. Por cierto, en aquel momento se vivía mucha austeridad. En estos países, en España también. Si estamos hablando de 50 años, y consiguió un pasaje que pagáramos $38 el pasaje de ida y vuelta. Que como yo digo, le sigo reclamando a los militares de mi país el pasaje de vuelta, porque bueno, el avión se cayó a la ida, o sea que pero bueno, era una cifra que podíamos pagar y bueno, hubo que llamar también amigos del equipo de rugby para llegar a los 45, que era lo mínimo que podíamos, para que el avión saliera, el charter saliera hacia Chile. Y era, imagínate la ilusión, además, era la época de Allende, que el tipo de cambio nos favorecía enormemente. Para que tengas una idea, yo para ese fin de semana había conseguido con mi familia $70, o sea, con $70 iba a pasarme un fin de semana del 12 de octubre hasta el 17 de octubre, alquilando autos, yéndome a un hotel. Era como tener ahora $600 en el bolsillo, algo así. Para un chico de 18 años, para un chaval, como dicen ustedes, era una buena plata. ¿Teníais todos más o menos esta edad, 18, 19 años? Sí, bueno, el más chico de todos era yo. Yo tenía 18 años, pero más o menos oscilaban entre 24 y 18 años. Esa era la realidad. Y también habían algunos más grandes que fueron, aprovechando que el pasaje era barato, un par de matrimonios que fueron también y que esos eran mayores. Pero en general los 40, digamos, éramos todos chavales. Entiendo que era un avión pequeño y privado. Era un avión, no, era un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, que lo conseguimos rentar, un Fairchild F-27, son aviones muy buenos. Y bueno, que llevaba, la capacidad era 45 personas y bueno, estaba lleno el avión, o sea, 5 tripulantes y 40 pasajeros. El vuelo despega sin ningún problema. A principio. Ningún problema. Todo bien. ¿Habías volado tú alguna vez? Con el vuelo, ¿O era tu primer aparte, vuelo? No, ya había ido a Buenos Aires y todo, vale. pero este era un vuelo mal. El viaje habitual del uruguayo es Montevideo-Buenos Aires, ese es el viaje habitual. Pero esto de ir a Chile tenía atractivo. Una, que el tipo de cambio nos ayudaba. Segundo, que íbamos a cruzar la cordillera, que la cordillera, en el Uruguay la montaña más alta que tenemos tiene 500 metros, digo, de tan bajas que son, nunca la nieve la vimos, entonces íbamos a conocer un paisaje diferente de alguna manera, y nos hacía mucha ilusión. En ese momento, cuando tenés 18, 19 años, los amigos son son más importantes que tu familia, digo, te crees que te llevas el mundo por delante. Era un viaje que era que nos estábamos independizando de nuestra familia, o sea que todo era alegría. El tipo de cambio nos ayudaba, el país, los amigos, era todo ilusión. Estáis volando ya y empiezan unas turbulencias. Y al momento... Primero el avión aterriza en Mendoza. Mendoza es la última ciudad argentina antes de cruzar la cordillera. Y aterriza en Mendoza y tuvimos que pernoctar en Mendoza y retomar el viaje al otro día, un curioso viernes 13. Mirá qué día fuimos a elegir, que me acuerdo que cuando subimos al avión, le digo a Gustavo Servino, le digo, che, Gustavo, hoy vamos a saber si es el viernes 13 o el martes 13, el día de la mala suerte. Acá en Uruguay hay una cuestión con el tema de la mala suerte del 13, ¿viste? Y bueno, que es una anécdota que cobra vigencia porque pasaron algunas cosas. Sí, algunas que veremos ahora. ¿Ese parón estaba ya programado o fue algo de emergencia? No estaba. Es más, nos cayó muy mal porque era perder un día en Chile, era perder un día de nuestra estancia en Santiago de Chile.